Lo bueno es que no estoy tan estresado. Así que relájate. Pero ¿sabes por qué no estoy tan estresado? ¿Por qué no fuiste a la escuela? Sí fue a la escuela. Sí. Consejo técnico. Melatonina. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Sebastián, detrás de cámara está Ros, y ahí está Toto por si quieren escuchar un sonido fuera de una voz humana. El día de hoy, con motivo de un chiste local que solamente las personas muy cercanas a mí en la escuela entenderán, decidí hablar sobre un tema que creo que es muy sonado últimamente en la cultura popular, en internet, en las celebridades, y es sobre las funas. ¿Qué es la funa? ¿No? Aquí es importante aclarar esto. ¿Qué es la funa? Hagan de cuenta que la funa es exponer públicamente lo que una persona hace y que es dañino para otras personas, ¿no? O ese es el propósito de las funas. Pero realmente si nos ponemos así súper exigentes o súper analíticos, no todas las funas son justas. Hay funas que nacen mucho desde los prejuicios que uno tiene, hay otras que nacen simplemente porque no les conviene a la otra persona que esa persona siga opinando, hay otras que vienen porque, pues, yo no estoy muy de acuerdo con lo que alguien opina. O sea, las funas vienen por muchos motivos, ¿no? Entonces, hoy, con motivo de las funas, les traigo la historia de 3 escritores o 3 personas que tienen que ver con la literatura que fueron funados, y ustedes juzgarán si sus funas fueron justas o injustas. Pero antes de comenzar, los quiero invitar a que si son nuevos en el canal se suscriban, eso me ayudaría muchísimo. Y de igual forma, si les gusta este tipo de contenido literario, por favor regálenme un like para que yo pueda seguírselos trayendo. También los invito a que me sigan en todas mis redes sociales, las cuales se las dejaré acá abajo en la cajita de la descripción. Y también están las redes de Arroz Crudo, mi camarógrafo, para que la vayan a seguir. No ven totalmente que me acabo de echar el café encima. Esto no existe, por favor. Fingamos totalmente que hoy mi sudadera decidió estar así. No pasó, esto no existe. Del primer autor que quiero hablar es sobre mi queridísimo Oscar Wilde, que en este canal lo queremos muchísimo. De hecho, yo tengo un video hablando sobre el retrato de Dorian Gray, una de sus obras más famosas. Y es que Oscar Wilde, aparte de ser escritor, también era poeta y era dramaturgo en la época de la reina Victoria, allá en Londres. Entonces, él era bastante bueno con todo lo que hacía. Él era bastante populachero, porque además él se llevaba muy bien con toda la banda. Él era bastante amiguero, y esto hizo que se ganara una muy buena reputación allá en Londres. Entonces, pues todas sus obras eran así de que súper vendidas, de que bestseller, de que, lo mejor de lo mejor, ¿no? A pesar de que él estaba casado con Constance Lloyd, con quien tuvo 2 hijas, o hijos creo, no me acuerdo, hagan de cuenta que allá por 1895, cuando él estaba así de que, en la cúspide de su carrera, en lo más alto de su carrera, él era súper amigo de Lord Alfred Douglas, con quien, pues así de que eran de que súper besties, así de que súper cercanos, ¿no? Y de que se invitaban constantemente a salir, de que vente a quedar en mi casa, vamos a tomar una cerveza, vamos a tomar un vinito, ¿no? Entonces, el papá de Lord Alfred empezó a sospechar que su hijo tenía un romance con Oscar Wilde, un romance homosexual. Entonces, para la época de la reina Victoria, pues obviamente la homosexualidad no era como algo bien visto. Entonces, cuando esta acusación llega a oídos de Oscar Wilde, él se indigna muchísimo y dice, es que yo no puedo dejar que mi imagen sea manchada, ¿no? Puede que tenga razón, pero no voy a dejar que mi imagen sea manchada. Entonces, él decide contestar abiertamente, contrademandando al papá de su amigo Alfred, pero el papá de Alfred obliga a Alfred a aceptar, ¿no?, que Oscar Wilde lo homosexualizó. Entonces, pues hagan de cuenta que pues para este punto, pues ya todo este chisme había recorrido por toda Gran Bretaña, y pues todos andaban de que súper indignados, de que ¿cómo puede ser posible que el escritor que tanto amamos sea homosexual? Entonces,
la gente empezó a tirar sus libros, empezó a decir que no iban a leer nada de él, porque esto obviamente podía incluir el virus de la homosexualidad. Y además la gente empezó así de que súper a ser minuciosa juzgando sus obras, diciendo, claro, es que ¿cómo pudimos ser tan ciegos si en el retrato de Dorian Gray él habla de la belleza de los hombres? Esto solamente un homosexual lo puede hacer. Entonces lo empiezan a enjuiciar y terminan condenándolo a prisión y a estar 2 años haciendo servicios obligatorios. Entonces ya para este punto toda su popularidad bajó, o sea, toda su popularidad terminó cayendo. Cuando él salió de la cárcel, ya nadie lo quería, todos lo aborrecían, lo veían pasar por la calle y decidían cruzarse la calle porque todo el mundo lo despreció, ¿no? Su esposa misma decidió divorciarse y prohibirle ver a sus hijos otra vez. Entonces, su amigo Alfred le pide de favor que si se pueden reunir. Y dicen que pues sí, ¿no? Oscar Wilde lo perdona, pero en la cárcel, o estando en la cárcel, le escriben un libro que se llama De Profundis. En De Profundis, él le expresa totalmente el horrible sentimiento de sentir que tú amas y que no te aman de la misma manera, ¿no? Y este horrible sentimiento de amar y no ser correspondido, ¿no? Entonces, pues obviamente ya toda la gente odiaba a Oscar Wilde. Oscar Wilde decide irse a vivir a otra ciudad porque ya donde él vivía ya nadie lo quería. Y pues obviamente vive en la pobreza, vive en el exilio, vive en las calles, hay poca gente que lo sigue apoyando, pero pues toda su reputación terminó cayendo por ser homosexual. Entonces terminó muriendo de que en el olvido totalmente. Años después se le hizo justicia a su nombre, se le hizo justicia a su trabajo, pero es bien curioso cómo todavía en la sociedad actual estos estigmas de la homofobia siguen todavía siendo muy vigentes, ¿no? Y es que se nos olvida muchas veces que la orientación sexual de las personas no influye en su talento y no influye en que sea bueno haciendo lo que hace. Entonces, muchos de nosotros seguramente hemos leído algún libro de Oscar Wilde, ya sea El fantasma de Canterville o El príncipe feliz, porque pues estaban en los libros de texto, ¿no? De la SEP. Pero pues sí, para mí este es un caso de una funa demasiado injusta, una funa que ni siquiera tenía justificación. Y pues pobre Oscar Wilde, lo quiero mucho, le quiero dar un abrazo y pues hay que protegerlo, ¿no? Y hay que quitarnos estos estigmas estúpidos que seguimos cargando hasta el día de hoy. La SEP nos ha homosexualizado. La SEP nos ha homosexualizado, hermana, claro que sí. De la segunda persona de la que les quiero hablar, fue gracias a mi camarógrafo porque me preguntó sobre él. Porque yo no tenía pensado hablar sobre él, pero cuando me preguntó dije, claro, voy a hablar de la que yo considero la primera funa de la que tenemos registro, ¿no? Históricamente. Y estoy hablando de la funa de Sócrates. ¿Who is Sócrates? Sócrates fue un filósofo griego de los más famosos, pero que a pesar de ser súper famoso no tenemos como que realmente la certeza de que haya existido. Y es que Sócrates no escribió absolutamente nada. Él no tenía ganas de escribir absolutamente nada. Él decía que su filosofía y sus enseñanzas simplemente iban a ser así de que habladas, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos sobre la filosofía de Sócrates? Pues la filosofía de Sócrates la conocemos gracias a los diálogos de Platón, a las obras de Aristófanes y a las obras de Jenofonte. Si no fuera por estos 3 vatos, no conoceríamos absolutamente nada de Sócrates. Y es que hagan de cuenta que Sócrates era partidario de la dialéctica. ¿Qué es la dialéctica? La dialéctica es el arte de parir el pensamiento. ¿De qué forma? Si yo de repente llego con una persona que se hace llamar experta en, no sé, en ingeniería, y de repente me dice así como de, claro, es que yo soy ingeniero agrónomo, ingeniero químico, y ya estoy yendo por un doctorado, ¿no? Sócrates llegaría y le diría así como de, qué padre que eres súper docto, qué padre que eres así de que súper inteligente, pero ¿qué es ingeniería? O sea, tú eres inteligente, pero dime qué es ingeniería, y dime para qué me va a servir, y dime en qué va a cambiar el mundo, y dime. Y esto lo hacía Sócrates porque a él le molestaba mucho que la gente alardeara de que según sabía cosas que no sabía, ¿no? O sea, tú puedes ser muy bueno haciendo algo, pero el hecho de que seas bueno haciéndolo no significa que seas bueno
sabiendo la teoría de esto, ¿no? Entonces, esto hizo que se ganara muchos enemigos a lo largo de su vida. De hecho, a Sócrates lo apodaban como el tábano. ¿Por qué? Porque el tábano, hagan de cuenta que era como un tipo de mosca. Entonces, ¿qué es lo que hacen las moscas? Molestar. Las moscas solamente te molestan y llegan en el momento donde menos quieres que una mosca te esté molestando, ¿no? Y por más que la asustes y por más que le muevas, la mosca iba a estar molestando. Entonces, para la mayoría de los atenienses, Sócrates era así. Pero el gran error de Sócrates fue opinar sobre política. Y es que hasta el día de hoy sabemos que a los políticos no hay nada que les moleste más a que les digas que están haciendo mal su trabajo. Entonces, Sócrates empieza a hablar y a reformular cómo sería bueno hacer una república. Si ustedes quieren saber sobre esto, lean La República de Platón. Y obviamente esto hace que muchos gobernantes se molesten y digan, Sócrates no tiene por qué estar aquí. O sea, Sócrates lo único que está haciendo es hacer pensar a la gente, es hacer que la gente abra los ojos y además nos está molestando. Hay que matarlo. Entonces, toda la banda ateniense se reúne y decide acusar públicamente a Sócrates de estar corrompiendo a la juventud y de estar creando dioses que no existen, además de estar opinando sobre temas políticos cuando él solamente es un filósofo. Que para esto, paréntesis, Sócrates decía que los que deberían de gobernar son los filósofos. Entonces, hay también otra cosa que les molestó mucho a estas personas, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que pues se hace un juicio, que de hecho si ustedes quieren leer el juicio, lean la Apología de Sócrates que escribió Platón. Y en este juicio, pues Sócrates se defiende y... Salud. Y señala a todo el mundo sus errores y señala a todo el mundo que está haciendo mal. Pero pues la banda ya estaba así súper decidida a matarlo, súper decidida con que Sócrates estorbaba. Y lo condenan a muerte por cicuta. Cicuta es un tipo de veneno. Entonces a Sócrates lo aprisionan, le dicen te vamos a matar mañana. Pero esa misma noche llega Platón y le dice, Sócrates, todavía tienes tiempo, te tenemos que sacar de aquí. O sea, ya está una carroza allá afuera, por favor, súbete y vete con tu familia, ya después te mandamos a tus hijos. Pero Sócrates, siempre siendo muy fiel a lo que él pensaba, decía que él, dentro de sus ideales políticos, defendía el responsabilizarte por tus actos y además defendía el sentido de justicia. Y que aunque él creyera que lo que estaba a punto de pasar era un acto de injusticia, si la mayoría de la gente concordaba con que lo más justo era matarlo, él tenía que aceptar su destino. Porque prefería morir siendo Sócrates el justo que siendo un cobarde. Entonces, pues, no lo pudieron convencer y al día siguiente lo terminan matando, termina él bebiendo cicuta y termina muriendo. Entonces, para mí esta historia es como... neta, el primer registro de una funa pública, ¿no? Porque pues toda la banda estaba harta de Sócrates, toda la banda estaba harta de él, y pues lo terminaron matando porque, reitero, su gran error fue decirle a los políticos que estaban mal. Y es muy curioso ver cómo todavía en la actualidad, si tú llegas con un político y le dices, es que esto está mal, te empiezan a gritonear y no son capaces de razonar contigo. Entonces, pues sí, pobrecito Sócrates. Y reitero, si ustedes quieren saber más a profundidad sobre cómo estuvo esta cuestión de su juicio, lean la Apología de Sócrates. Es muy fácil de leer, es muy padre y sí es muy una crítica muy sutil de decirles así como de me están diciendo, me están juzgando, pero todos tienen cola que les pisen y yo les voy a enseñar sus errores, les voy a señalar lo que ustedes están equivocando, a ver si así todavía me quieren juzgar. Pero pues sí, lo terminaron matando, ¿no? O sea, pobre vato. Y la última funa de la que les quiero hablar no es una funa a un autor, sino al contrario. El autor escribió un libro exponiendo y funando a su papá. Y estoy hablando de Franz Kafka. Franz Kafka, para tenerles un poco de contexto, vivió en una época donde la Alemania nazi ya estaba empezando a florecer, ¿no? De hecho, sus hermanas murieron en los campos de concentración. Y pues previo a esto, porque él viene de una familia judía, sus papás vivieron en una pobreza extrema. Su papá fue Hermann Kafka y su mamá fue Julia Lowy, supongo que así se pronuncia. Y ellos vivieron en una pobreza extrema de la cual posteriormente pudieron salir y fue así como empezaron a prosperar. Antes de Kafka, ellos habían tenido otros 2 hijos, los cuales murieron prematuramente por ser demasiado débiles. Y cuando nace Kafka,
Kafka logra sobrevivir, pero sobrevive siendo un niño súper debilucho, enfermizo, y de los cuales en verdad desde que lo vieron dijeron este no nos va a durar mucho. Sí duró bastante, pero pues no le daban como que muchas esperanzas. Entonces hagan de cuenta que, como les decía, el papá de Kafka, Hermann, tenía la idea de que si él había vivido la pobreza extrema, sus hijos también tenían que vivir eso para poder aprender lo que es la vida. Entonces, a pesar de que ellos ya tenían dinero, de que realmente no estaban viviendo en una crisis, su forma de educación era como haciéndolos morir de hambre, no comprándoles ropa hasta que esta de plano estuviera súper desgastada, haciéndolos vivir en las condiciones más deplorables. Y esto a Kafka no le gustaba porque pues su papá nunca se privó de los lujos de su riqueza, pero a sus hijos sí los hacía privarse de esos lujos como para enseñarles a ser nobles y enseñarles a ser humildes. Y no solamente eso, sino que además a Hermann le molestaba mucho que Franz fuera muy enfermizo. O sea, Franz de plano a cada rato tenían que ir al médico, a cada rato tenían que estar checando pues qué con su nutrición, porque además era un chico súper delgado, flacucho, pequeño. Y estamos hablando de que era una época donde el ser militar y el ser parte del ejército era como que muy importante. Entonces tú veías a los soldados así súper fuertes, grandotes, ponchados, y veías a Kafka y decías, este tiene más rasgos de una persona que no nos sirve a comparación de estos, ¿no? Entonces, además de todo esto, Kafka siempre mostró como que mucho gusto por las letras y la literatura, y estamos hablando de una época donde la literatura era considerada una actividad de mujeres. Entonces el papá estaba así de que súper indignado que su papá hubiera salido, de que su hijo hubiera salido torcido, ¿no? Entonces, de hecho hay una anécdota que cuentan de que Kafka un día se puso así súper enfermo y su papá dijo, ¡ay, me estorbas demasiado, estoy harto de ti, te voy a poner en una prueba militar! Y lo sacó al balcón de su casa, desnudo, en pleno invierno, y fue así como de, voy a regresar por ti mañana. Si sobrevives, ya me demostraste que eres fuerte. Si no, pues qué pena, ¿no? Así como selección natural. Entonces, Kafka sobrevive, obviamente sobrevive de que con una pulmonía horrible, y su papá así como de, o sea, sobreviviste y todavía sobrevives con una enfermedad. No sabes todo el dinero que nos vas a hacer gastar, ¿no? Entonces, pues obviamente todos estos tratos hacían que Kafka odiara totalmente a su papá. Por lo que le decide escribir una carta donde expone totalmente su opinión, donde, pues long story short, le dice de que, pues, él no decidió nacer, ¿no? O sea, al fin y al cabo la decisión de tener un hijo fue por parte de él, y que si él cree que responsabilizando a su hijo de todo el sufrimiento que le está pasando es lo justo, pues que se acuerde que pues quien decidió tener relaciones fue él, ¿no? O sea, él fue el que decidió tener un hijo y órale, que pues realmente pues los papás pues eran los responsables de que los hijos estuvieran aquí, ¿no? Entonces le escribe toda esta carta prácticamente diciéndole que él es un tirano, que abusa de su poder y que él no sabe ser papá. Y la carta se la da Kafka a su mamá y le dice, por favor, entrégale esta carta a mi papá porque yo ni siquiera quiero verlo. Y su mamá le regresa la carta y le dice, hijo, yo no le pude entregar esta carta a tu padre porque tienes que perdonarlo, entiéndelo. Él te trajo a la vida. Y le dice Kafka, pues precisamente por eso, mamá. O sea, él me trajo a la vida y me está a mí acusando de que yo le estoy arruinando la suya cuando yo ni siquiera decidí nacer. Entonces, con todo este coraje, Kafka decide escribir La Metamorfosis, que para los que no sepan, La Metamorfosis es un libro que habla sobre Gregorio Samsa, el cual un día despierta transformado en un bicho muy grande, como una cucaracha gigante, algo así, y cómo su familia lo empieza a ver con asco y con miedo, ¿no? Entonces, prácticamente Kafka escribe esto como para demostrarle al mundo y a su familia cómo es que él se sentía con su papá, ¿no? O sea, él sentía que se sentía un bicho gigante en un mundo donde nadie lo quería y solamente lo veían con repulsión. Y es bastante triste esto. Entonces, Kafka realmente nunca escribió como para que sus libros se publicaran. Él escribía más como para que su círculo cercano leyera lo que escribía. Tiempo después de que él muere, se publican sus libros y la carta que le escribió a su papá, que es una carta bastante extensa, o sea, es cortita,
para hacer un libro, pero es extensa para hacer una carta. Se termina publicando con el título Carta al Padre, donde prácticamente es como que esta apología a los hijos, ¿no? Esta defensoría a los hijos en contra de los papás que creen que la culpa de todos sus males son sus propios hijos cuando sus hijos no decidieron nacer. Entonces, a mí esta funa se me hace muy interesante porque creo que Kafka estaba en toda la razón como para exponer a su papá así, ¿no? O sea, mucha gente, y creo que hasta el día de hoy ya no está tan sonado eso, pero antes sí era como que muy visto esto de que no, es tu papá, por favor, perdónalo, no tiene por qué hacer esto, pero no, o sea, creo que también tenemos la capacidad de juzgar a nuestras propias figuras paternas, a nuestra propia familia, cuando nuestra familia está abusando totalmente de su poder. Entonces, si ustedes quieren saber, reitero, más sobre esto, lean cualquiera de los libros de Kafka. O sea, Kafka en sus textos siempre logró demostrar cómo él se sentía y cómo lo hacía sentir su papá. Pero si quieren leerlo más directamente, lean Carta al Padre, porque ahí es donde está más directamente toda la funa que hace sobre su papá. Y pues nada, muchas gracias a todos los que se quedaron aquí en el video, espero que les haya gustado. Estos fueron los 3 autores de los que les quería hablar. Obviamente son un montón, creo que realmente todos los escritores que han existido y sobre todo los filósofos siempre han sido funados. Entonces yo creo que esto se puede volver como que una serie de vez en cuando, de traerles así como que el chismecito de quienes fueron funados. Y pues espero que les haya gustado mucho. De ser así, los vuelvo a invitar a que le den like y si son nuevos en el canal se suscriban. También les dejo nuestras redes sociales para que nos vayan a seguir. Y pues muchas gracias a todos los que siguen aquí, a los que ven mis videos, los amo mucho. Y pues cuídense y nos vemos aquí pronto con un nuevo video. Bye. Los amo. Se logró. Y en el puesto número 1 está Taylor Swift. Taylor Swift, que siempre ha sido funada, pobrecita muchacha, como la amamos, pero literalmente respira y ya todo el mundo quiere cancelarla. Felicidades por tu primera funa, hermana, felicidades. O no sé si es la primera. No. Pero felicidades. Es secundaria. Ah, sí es cierto, salud por eso. Salud. Sí, eso no lo vayas a poner en tu video. No sé. No sé. ¿Lista? No, porque mis amigos lo ven. Ay. ¿Ven mis videos? Sí. Hay uno que se llama Isra. Un saludo para Isra. Sí.